Buenas tardes, amigos, o buenos días o buenas noches, depende de dónde estén. Aquí la doctora Adriana Friedheim, de Porfit-Cana, consultores en Hemp y Cannabis, siguiendo con la serie que aborda la temática de la regulación de los clubes de cultivo, principalmente en América Latina. Esto tiene una razón, no es que no podamos consultar otras legislaciones porque siempre aprendemos mucho, pero América Latina somos todos primos hermanos y tenemos una unidad lingüística, histórica, jurídica, una estructura republicana y somos muy parecidos en todo, también en nuestras realidades sociales. De modo que nos concentramos la semana pasada en la regulación uruguaya de los clubes de cultivo y hoy vamos a abordar el tema de la regulación en la República de Chile. Vamos a trabajar entonces. Les tengo que hacer una pequeña salvedad y pedir un poco de paciencia, porque para comprender el estatus jurídico de lo que en Chile se llaman dispensarios y que normalmente conocemos como clubes de cultivo, clubes canábicos o de membresía, no podemos dejar de hacer referencia a la ley penal de tráfico ilícito de estupefacientes, que sería la prima hermana de nuestra 23737. Recuerden eso. Es de tráfico ilícito, porque hay tráfico lícito de estupefacientes. Bueno, esa ley se sancionó en Chile en el año 2005. Es la ley número 20.000 y es muy importante porque introduce cuestiones novedosas, muchas de ellas emparentadas con lo que pedimos en Argentina. Se las resumo, más allá de que vamos a analizarla, en 3 artículos: el 4, el 8 y el 9, que son los pertinentes a nuestro tema. Se los digo porque en esta ley aparece la despenalización de 2 conductas cuya criminalización es muy problemática. ¿Cuáles son? La tenencia de sustancias fiscalizadas para uso personal y próximo en el tiempo en el ámbito doméstico, y el cultivo para consumo personal y próximo en el tiempo, no solo de cannabis, sino de cualquier planta que produzca estupefacientes, por ejemplo la dormidera, siempre y cuando, no importa el fin, puede ser un consumo medicinal o no, la ley penal se desentiende de esto, pero sí tiene que ser personal y próximo en el tiempo. Además, la ley penal chilena 20.000 introduce la novedad del artículo 9, donde podríamos decir que quedan, entre el 8 y el 9, tipificados con una cierta certeza, con un cierto estatus legal lícito, la figura de los clubes de cultivo. Vamos a trabajar entonces. La primera asociación canábica destinada al cultivo formalizada que aparece en Chile, no en la práctica, pero sí en el hecho de la formalización y la legalización, es un club, un dispensario ubicado en Arica, esto en el año 2016. Estos clubes en Chile, o dispensarios, son asociaciones civiles sin fines de lucro que deben amoldarse en su constitución y funcionamiento a las disposiciones de la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana. Allá la llaman corporaciones. ¿Y qué son? Bueno, son clubes de membresía que cultivan y distribuyen, no venden, cannabis, no derivados, para sus miembros. Estos miembros son usuarios medicinales, terapéuticos, que deben tener una receta médica, un tratamiento médico indicado. Los clubes llevan un registro muy meticuloso de esto y se asocian como miembros a un club, por supuesto, pagando una membresía que no suele ser tan accesible económicamente. Bien, esto sería en líneas generales un club de cultivo en Chile. Pueden tener estas asociaciones, que tienen una vida democrática, asamblearia, con sus representantes, lo mismo que en cualquier país de América Latina, un único objeto. ¿Cuál es ese único objeto que pueden tener? Bien, distribuir cannabis de calidad para personas que lo requieran con recetas para tratamientos médicos, dado el caso de que estas personas no quieran o no puedan cultivar. Ese es el caso
Esa es la hipótesis de un club de cultivo para miembros que son todos usuarios medicinales con receta, estando todo esto registrado meticulosamente en el club al que se pertenece pagando una membresía. Por supuesto deben constituirse como tales y cumplir todos los requisitos que pide la Ley de Participación de Asociación Ciudadana. Les dije que no podemos terminar de comprender este tema si no vamos a la Ley Penal 20.000 del año 2005. Comenzamos por el artículo 4, porque el artículo 4, que es larguísimo y no tiene una muy buena técnica penal, disculpen la crítica, establece una novedad muy importante. La primera es que tipifica el delito de microtráfico, que nosotros no tenemos en nuestra ley penal, al que define como, de esta manera, el que sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, productoras de dependencia física o psíquica, o de materias primas que sirven para obtenerlas, sea que se trate, bueno, no importa esto, son sustancias fiscalizadas. Recuerden los verbos: el que sin autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades. Eso es la introducción de un tipo penal nuevo que se llama microtráfico. Bien, ¿qué pasa con esa persona? Será castigado con una pena que es alta, de prisión y de multa. No entremos en detalle. Y ahí viene la excepción, o lo que nosotros llamamos despenalización. Porque, ¿qué dice ese artículo 4? A menos que aquel que porte, guarde o etcétera justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal y próximo en el tiempo. De modo que ahí llegaría el concepto de despenalización de la tenencia, digámoslo así, para consumo personal, pero a partir del establecimiento de un nuevo delito que es el microtráfico. Eso plantea problemas, muchos problemas, porque es una delgada línea. ¿Qué son cantidades que sean para traficar o cantidades que sean para consumir? No está muy claro y quedará a, criterio de la autoridad judicial. Sigue el artículo 4. La misma pena corresponde al que, nuevos verbos, adquiera, transfiera, suministre o facilite a cualquier título, oneroso o gratuito, pequeñas cantidades de estas sustancias o materias primas para producirlas, pero destinadas no al consumo personal, sino al de otro. Y ahí volvemos al problema. Se entenderá que no concurren estas circunstancias y que se trata de justificar un uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo cuando la calidad o pureza de la droga poseída, transportada, guardada, no permite suponer racionalmente que está destinada al uso o consumo personal o sean indiciarias del propósito de traficar a cualquier título. Para terminar esta primera parte, permítanme observar que este último párrafo es sumamente infeliz. Tiene una pésima técnica penal porque alude a palabras como suponer racionalmente, circunstancias indiciarias, por lo cual ese límite entre el microtráfico y la conducta despenalizada, que sería el uso para consumo personal, no siempre está tan claro. Y esto es lo que puede dar lugar, a pesar de que despenaliza, a cuestiones que habilitan la injerencia estatal indebida. Continuamos en el próximo video.